el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Otra versión se lee de la siguiente manera: este pobre hombre gritó y el Señor lo escuchó y lo salvó de todos sus problemas. Bueno, Señor, gracias te damos en esta hora, en esta tarde, por habernos dado el privilegio de adorar tu nombre y de alabarte. Ahora nos vas a hablar a través de tu palabra y queremos ser sensibles y obedientes. Señor, sabemos que muchos nos vamos a identificar con este tema porque nos hemos sentido muchas veces desesperados y hemos venido a ti en oración así, en una oración desesperada, y gracias porque siempre te hemos encontrado allí, y tu promesa hoy aprenderemos que nos enseñará que tú siempre estarás allí al pendiente de nuestras oraciones. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A veces, hermanos, se presentan situaciones en nuestras vidas que nos desesperan. Diversas situaciones, puede ser una crisis donde nos hemos llegado a sentir vacíos o espiritualmente débiles, hambrientos de Dios. Nos hemos sentido en una miseria espiritual y lo único que necesitamos es el poder de Dios en medio de esa situación, ese poder inmediato, ese recurso que es el brazo del Señor. Y muchas veces nos pasa que de lo único que tenemos tiempo es para pedirle ayuda al Señor. Levantamos nuestra voz y oramos y le decimos: Señor, ayúdame, ¿sí? Y me estoy hundiendo. Vamos a ver un poquito más adelante la oración de Pedro. Y esa es la única oración que se nos viene a la mente en esos momentos de dificultad. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Una ocasión veníamos nosotros saliendo del campamento de jóvenes de nuestra iglesia. Venía con el pastor que nos acompañó y veníamos muy despacio, apenas saliendo de ese lugar. Venía manejando despacio, con prudencia. Después viene una curva y cuando yo freno el auto se desliza, ¿sí? hacia un voladero, un despeñadero. Entonces yo suelto el freno para poder maniobrar el volante, pero el carro ya llevaba la fuerza, la velocidad y no se detiene. Entonces freno y dejo de frenar y nada, y todo va. Entonces lo único que yo pude hacer en ese momento fue orar y decir: Señor, ayúdanos, Señor, guarda nuestras vidas. Y fue lo único que vino a mi mente en ese momento, el pedir auxilio a Dios. Y justo cuando termino de clamar a Dios, el auto se detiene en un matorral que había justo enfrente del carro y literalmente quedamos a punto de irnos al barranco, pero Dios guardó nuestra vida. ¿Y cuántas veces nosotros clamamos a Dios por protección, por ayuda, y Dios prácticamente nos ha auxiliado en el último momento, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, esa es la oración del desesperado. Esa es la oración que acabamos de leer del salmista David, y es una oración válida, y de hecho es una oración que Dios quiere que nosotros elevemos cuando nos encontramos en momentos de crisis o de dificultad. Mateo nos da un ejemplo de una oración desesperada. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículo 24. Pedro estaba en la barca con los discípulos cuando surge una gran tormenta que amenaza las vidas de todos ellos. Los discípulos tiraron los remos tan fuerte como pudieron, pero no pudieron avanzar hacia la orilla. Luego algo sorprendente vieron en medio de la tempestad. Ellos vieron a alguien caminando sobre las aguas hacia ellos, ¿se acuerdan? Y ellos comenzaron a gritar de miedo: es un fantasma, es un fantasma. Estaban atemorizados. Mateo 14, versículo 24, dice así la palabra del Señor: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y daban voces de miedo diciendo: es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, eso es algo natural. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. O Señor, ayúdame. O Señor, auxíliame. Hasta ahí vamos a leer. Por supuesto que esta aparición no era un fantasma. Era Jesucristo que venía en ayuda, en el auxilio de Pedro. Por eso él responde y le dice: tengan ánimo, yo soy, no temas. Pedro, hermanos, que era un hombre de acción, responde inmediatamente y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso lo dice el versículo 28. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta oración desesperada del apóstol Pedro? Le dijo: ven. Sí, y esa fue la respuesta de Jesús: ven. Más adelante vemos que Pedro se hunde y Jesús pues le reprocha o lo exhorta y le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Sí? Entonces lo que vemos es que Pedro salta inmediatamente del bote y comienza a caminar sobre las aguas cuando le dice Jesús: ven. Esto que hace Pedro es algo sobrehumano, es algo que nunca se había hecho antes y hoy tampoco nadie lo puede hacer. No es un principio en la Escritura que nos enseña que nosotros podemos pedirle a Dios caminar sobre las aguas o caminar sobre el aire, etcétera. No es un principio bíblico, es una verdad, algo que aconteció, pero que tenía una enseñanza de fondo. La enseñanza de fondo era probar la fe de Pedro. Eso sí es un principio, es una verdad. Dios cada día prueba nuestra fe y Él nos va a decir: ven, y Él nos va a motivar a tomar decisiones de fe o a tomar acciones de fe para probar nuestra fe, pero no de esta manera, ¿sí? Dios nunca te va a decir: camina sobre las aguas para probar tu fe. Este es un pasaje más bien ilustrativo, ¿sí? No es un pasaje normativo. Pero noten, al principio los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y por eso él pudo permanecer en la superficie sin hundirse. Incluso había olas. Esto fue algo tremendo, fue algo sobrenatural. Pero luego Pedro hizo algo mal. Pedro quitó los ojos de Jesús. Por eso el versículo 30 dice que cuando vio Pedro el fuerte viento, las olas, la tempestad, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo, no? Me refiero al punto de que muchas veces hemos dejado de ver a Cristo en nuestros momentos de desesperación, lo cual está mal y es una equivocación. Todos lo hemos hecho muchas veces. Quizá cuando te encuentras enfermo, y más allá si estás desahuciado en tu enfermedad, pues comienzas a poner tus ojos en los médicos. Comienzan a poner muchos cristianos los ojos, la esperanza en sus tratamientos, en los medicamentos. Muchos hasta están dispuestos a vender su casa para irse a atender a Houston, ¿no? A los Estados Unidos, y en ese momento dejan de poner su mirada en Cristo y ponen su mirada o su esperanza en los factores humanos. Cuando hay crisis económica hemos hecho lo mismo, quitamos la mirada de Cristo, comenzamos a ver los bancos, a los prestamistas, a la casa de empeño, comienzas a vender tus pertenencias, el reloj que te dejó en herencia tu abuelito, etcétera, etcétera, y comienzas a poner tu mirada en todo eso y dejas de poner tu mirada en Cristo, pierdes la fe en las cosas de Dios. Bueno, en Pedro, hermanos, este fue un momento de oración desesperada. Pedro se estaba hundiendo rápidamente en la tormenta y ni siquiera tuvo tiempo de hacer una oración más adecuada o una oración más estructurada. Y eso es normal porque Pedro estaba a segundos de hundirse y morir ahogado. Él no tuvo tiempo de adorar a Dios y decirle: Señor, gracias por esta tormenta, gracias por esta tribulación o esta leve y momentánea tribulación. Pedro no tuvo tiempo de preguntarle a Dios en medio de la tormenta: Señor, bueno, ya estoy aquí, ¿cuál es tu perfecta voluntad para mí? ¿Verdad? Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué va a pasar? No, ¿se imaginan? Él no tuvo tiempo para nada de eso. Todo lo que Pedro pudo hacer fue clamar a Dios porque estaba muerto de miedo. Él estaba desesperado. ¿Y tú has estado muerto de miedo en algún momento de tu vida? Sí. ¿Pero has clamado a Dios en ese momento?
Miren, hace 15 días yo les conté de la anécdota que me pasó con mi hijo Pablito de 8 años, que se le atoró el pie en la escalera eléctrica, ¿verdad? Él estaba tan muerto de miedo que ni siquiera pidió ayuda, ni siquiera, él nada más veía su zapato así, ¿verdad? Y yo le decía, hijo, cuando estés en un peligro, aprende a pedir auxilio, a pedir ayuda, haz algo por tu vida. Bueno, pero él ni siquiera hizo eso. Y eso es lo que puede producir el miedo en muchos cristianos. ¿De qué estoy hablando? Que ni siquiera clamemos a Dios, que ni siquiera le pidamos ayuda a Dios. El rey Saúl, ustedes recordarán, estaba muerto de miedo en aquella batalla, en aquella guerra contra los filisteos, pero en lugar de clamar a Dios, porque sí oró, sí le preguntó a Dios, dice la Escritura que Dios no le respondió ni por sacerdote, ni por profeta, ni por el Urim, ni por Tumim, pero la condición espiritual de Saúl estaba mal. Él no clamó a Dios, y en lugar de clamar a Dios, él recurrió a una adivina, ¿se acuerdan? A una bruja, algo que Dios había reprobado. Él estaba tan muerto de miedo que ni siquiera clamó a Dios, mejor fue con la hechicera. Pedro, en otra ocasión, estaba muerto de miedo en el patio donde Jesús estaba siendo juzgado, y en lugar de clamar a Dios, prefirió negar 3 veces a Jesús. ¿Se dan cuenta el miedo lo que causó en él? De los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, 10 estaban muertos de miedo. Tal fue su miedo que desanimaban al pueblo, y ellos les decían, somos como langostas, no vamos a poder contra ellos, nos comerán vivos, nosotros somos débiles, ellos son mucho más, ellos son guerreros. Ni siquiera tomaron en cuenta a Dios, a diferencia de Josué y Caleb. Ellos decían, no, el Señor nos prometió esta tierra y Él nos las dará y Él está con nosotros, etcétera. Pero el miedo bloqueó a estos 10 espías y ni siquiera les dio tiempo de clamar a Dios. Hermanos, el miedo nos hace muchas veces reaccionar de formas inesperadas. Pero en esta ocasión de Pedro, en la tormenta, él sí clamó a Jesús. Pedro sabía que Dios era una ayuda en medio de los problemas y que Jesús tenía el poder para salvarlo, incluso casi estando a punto de morir. Probablemente se le vino a la mente a Pedro la escritura del Antiguo Testamento que está en el Salmo 46, versículo 1, que lo sabemos muchos de memoria y hasta lo hemos cantado en coritos, que dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tal vez se le vino a la mente ese salmo y él clamó a Jesús y le dijo, ayúdame, auxíliame, que perezco, ¿no? Quizás se le vino a la mente la palabra, y esto nos deja un aprendizaje muy importante, y yo te lo quiero plantear a través de una pregunta. ¿A ti se te viene a la mente la palabra de Dios cuando estás en problemas? ¿Sí? Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante meditarla, por eso es importante memorizar la palabra de Dios, porque siempre vamos a tener momentos pues difíciles, donde si nuestro depósito está vacío, ¿cómo vamos a poder nosotros decir la palabra de Dios? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará, pero ¿qué te va a recordar si no memorizas la Biblia? ¿No? Hace unos días me sentía mal porque me brotó una alergia que, bueno, ahí estamos con la medicina batallando un poco. Entonces mi esposa llamó a mis hijos y les dijo, vamos a orar por su papá porque se siente mal. Entonces cada uno de mis hijos empezó a orar por mí, y uno decía, Señor, sana a mi papá. Otro decía, Señor, fortalece a mi papá. Otro decía, Señor, quítale la alergia a mi papá. Y así cada uno oró y de su corazón el deseo que había hacia mí le pedía a Dios. Pero noté algo en su oración. Noté que su oración no era conforme a la palabra de Dios. Entonces yo aproveché el momento y yo les dije, miren, su oración tiene que ser conforme a la palabra de Dios para que Dios la escuche y Dios la responda. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido únicamente con lo que dice su palabra. Amén. Porque yo puedo tener los mejores deseos para ti y orar una oración tremenda y yo te puedo apantallar, pero si yo no oro conforme a la palabra de Dios, Dios no está comprometido a mis palabras.
Él ha jurado por su propio nombre, no por nuestras palabras, no por nuestra retórica, no por nuestra buena intención. Qué bueno todo eso, que haya amor de por medio, buenos deseos, pero tenemos que orar conforme a la palabra de Dios para que Dios responda nuestra oración. Amén. Entonces, cada que te sientas desesperado, cada que te sientas triste, cada que te sientas deprimido, cansado, enfermo, desilusionado, con problemas, etcétera, 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 como Pedro, busca el recurso bíblico. Como Pedro, hermano, recuerda la palabra y ora conforme a la palabra de Dios. Tenemos que orar y decir: Señor, tu palabra dice esto o aquello. Señor, tu palabra nos enseña esto o aquello. Señor, tu palabra dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Tu palabra dice: si alguno se siente enfermo, débil, vaya con los ancianos de la iglesia y estos poniendo las manos sobre ellos y ungiéndole con aceite, y la fe, la oración de fe sanará, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, tu palabra dice, y hay promesas en tu palabra donde dice esto, aquello. Y es que hay algo muy importante que todos sabemos, y quiero decírselos, que a veces hay más días malos que buenos. ¿A poco no? Y eso nos dice, hermanos, que todo lo que podemos hacer es clamar a Dios conforme a su palabra y con desesperación en el corazón. Eso es lo único que podemos hacer. Al igual que Pedro, vamos a ver la tormenta a nuestro alrededor, los problemas, los afanes, la inmoralidad y todo lo que hoy vemos. Podemos sentirnos, hermanos, que el agua está subiendo rápidamente hasta el cuello, que nos estamos hundiendo, y lo primero que se nos debe ocurrir es pedirle ayuda a Dios. Son oraciones desesperadas que tienen que brotar de corazones desesperados. ¿Sí? Hay momentos en la vida donde a lo mejor quisiéramos estructurar mejor nuestra oración, pero no se puede. Lo que tenemos que hacer es clamar, clamar, clamar y decir: ayúdame, Señor, sálvame, Señor, dame la mano, Señor, fortaléceme, mira, ministra mi alma, ministra mi corazón, me siento desesperado, me siento triste, me siento que ya no puedo, Señor, ayúdame. Y saben una cosa, Dios es bueno y Él nos va a responder, pero quiero decir algo: Dios es bueno y Él es capaz de permitir tormentas en nuestra vida para que comprobemos su gracia y para que comprobemos su ayuda y su socorro. Pero Dios quiere que clamemos a Él con desesperación, y Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Él va a permitir todo eso. Dios quiere y Él diseña esas tormentas. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 16, porque muchas veces decimos: Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué este problema? ¿Por qué esta tormenta? Señor, ¿por qué la estoy pasando tan mal? Señor, ¿por qué todas las cosas me tienen que pasar a mí? Bueno, y el Señor lo que quiere es que aprendas que Él lo permite porque quiere que te acerques a Él. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues temerosamente. ¿Dice eso? Confiadamente al trono de la gracia. Digan todos: gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben lo que quiere decir gracia? Favor de Dios. ¿No necesitas el favor de Dios? Todos necesitamos el favor de Dios, necesitamos la gracia de Dios. Cuando vamos al médico: Señor, dame gracia. Cuando vamos al trabajo: Señor, dame gracia, dame favor y gracia. Cuando sales al mercado: Señor, dame gracia. Y Dios nos dice: acércate a mí confiadamente a mi trono para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro, para el momento donde te sientes afligido, para el momento donde la tormenta te está llegando hasta el cuello y sientes que no la vas a hacer. Acércate a mí confiadamente. En otra versión dice así: cuando tengamos alguna necesidad,
Acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ayudará porque es bueno y te ama. ¿Creen eso, hermanos? ¿Creen en el amor de Dios? Bueno, entonces esto nos debe llevar a un escalón más. ¿De qué se trata? ¿Cuál escalón? A aprender a confiar en Dios en tiempos difíciles. A aprender a confiar en Dios en el tiempo de los problemas. Como lo acabamos de ver, a veces Dios permitirá problemas en nuestras vidas. Pero ¿saben también por qué los permite? Porque no tiene nuestra atención. Dios permite problemas en nuestra vida porque no tiene nuestra atención. ¿Me escucharon? Pero Él permite esos problemas con un buen fin, para enseñarnos a invocarlo y al mismo tiempo para mostrarnos que Él estará allí para guardarnos. ¿Dónde se protegen las águilas de sus depredadores? En las alturas y en las zonas rocosas, ahí se defienden. Cuando hay un terremoto, ¿qué nos enseña protección civil? ¿Dónde debemos protegernos o cómo debemos protegernos? Dice, bueno, sal del recinto donde te encuentres rápido, ve al punto de encuentro, ¿sí? Donde no vas a correr riesgo de que caiga un techo, una losa, una ventana, lo que sea, ¿sí? Afuera del edificio, o abajo del umbral de una puerta, o abajo de un escritorio, abajo de una mesa. Tienes que ir a esos lugares donde vas a salvaguardar tu vida. Escuche esto, ¿saben dónde dice Dios que vamos a estar protegidos cuando vengan los problemas? Cuando vengan las tormentas, cuando venga la enfermedad, cuando venga la tristeza, cuando vengan las desilusiones, cuando vengan los problemas familiares. ¿Te imaginas dónde Dios dice que debemos estar para protegernos de eso? ¿Dónde? En su presencia, bajo sus alas, en su presencia. Todos digan en su presencia. Salmo 27, versículo 5, por favor. La Escritura también dice que nosotros o nuestra vida está escondida, ¿en dónde? Con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Dice así el Salmo 27, versículo 5. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. ¿Me esconderá en dónde? Me esconderá en su tabernáculo. Esta versión dice, me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta, donde nadie me puede alcanzar. ¿Saben quién es esa roca? Cristo es la roca. Y ahí es donde Dios nos va a poner para que no nos alcance el daño. Entonces Dios permite la tormenta, sí, pero al mismo tiempo Dios dice, corre a mi presencia. Ahí es donde yo te voy a guardar. Corre a mí, que yo soy la roca donde nadie te podrá alcanzar. Por eso dice la Escritura que estamos derribados, sí, pero no destruidos. Amén. Y Dios permite que seamos derribados, pero Dios siempre llega a tiempo, cuando estamos a punto de ser destruidos, el Señor dice, no pueden destruirlos. Entonces, el derribarnos, el permitir Dios que nos derribe, es para fortalecer nuestra fe. Es para hacernos guerreros, hermanos, realmente conforme al corazón de Dios. Si no has estado buscando la presencia de Dios y no lo has estado adorando cuando los problemas se han hecho presentes en tu vida, ten mucho cuidado, porque más problemas puede permitir Dios hasta que te acerques a Él. ¿Sí? Si no te has acercado a Dios cuando han venido los problemas a tu vida, ten mucho cuidado, porque más problemas puede permitir Dios hasta que te acerques a Él. ¿Cuántos quieren más problemas? Pues entonces hay que acercarnos ya al Señor. Otro ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento. El rey Asa, uno de los reyes de Dios en Judá,
se encontró con una situación en la que experimentó un sentimiento de hundimiento igual que Pedro. Un etíope llamado Sera estaba atacando a Judá con un ejército de miles de soldados. Asa sabía que estaba a punto de perder, estaba en problemas. Asa sabía que no tenía lo suficiente como para poder vencer a este otro rey. Entonces Asa hizo algo que fue lo que todos tenemos que hacer, lo más inteligente que pudo hacer. ¿Sabe lo que hizo? Clamó al Señor su Dios. Vayamos a 2 de Crónicas capítulo 14, versículo 9. Asa clamó al Señor su Dios. Y clamó Asa, ¿ya lo encontró? ¿A quién clamó Asa? ¿Al pastor? ¿Al diácono? ¿Al de intercesión? Dígame usted a quién. A Jehová su Dios, que también es nuestro Dios. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Wow, qué versículo, ¿verdad? ¿Qué hizo Asa, hermanos? Invocó, clamó a Jehová su Dios. Y otra versión dice que lloró con clamor a Dios. Entonces, Asa lloró lo que todas las personas en problemas claman. Lloró y clamó ayuda. Pero no fue el único. Moisés hizo lo mismo. Cuando él vio el ejército egipcio que venía contra el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Ellos voltearon, se amedrentaron, se acobardaron. Pero Moisés volvió a clamar a Dios. Y Moisés le dijo algo, Dios le dijo algo tremendo a Moisés. Le dijo: estos egipcios que hoy ves, jamás los volverás a ver. Dios respondió el clamor de su siervo Moisés. David, hermanos, le pedía ayuda a Dios prácticamente todo el tiempo. Cuando sus hermanos lo menospreciaron, cuando Saúl lo quería matar, cuando su hijo Absalón le quiso robar el trono y cuando otras naciones lo perseguían para destruir su reino, David siempre clamaba a Dios y Dios siempre le respondía. Jonás, este profeta, le pidió perdón a Dios desde el vientre del gran pez por su rebeldía y le pidió ayuda a Dios y Dios le dio otra oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? Y quizá el día de hoy tú eres ese Jonás y estás en el vientre de un gran problema en el que tú te metiste. Pero ¿sabes algo? Igual que Jonás, Dios nos da una palabra de esperanza. Pero Dios te dice: tú también necesitas clamarme. Tú también necesitas pedirme una nueva oportunidad. Y la buena noticia es que Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad hoy. Porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Asa comenzó una oración desesperada, pidiéndole a Dios que lo defendiera. Pero al final Asa se dio cuenta de algo, que sus enemigos no estaban luchando realmente contra él, sino estaban luchando contra Dios. Y esto nos deja una gran enseñanza, y escuchen: nunca enfrentes los problemas solo. Dios está dispuesto a pelear por ti. ¿No le parece una buena noticia? Dile al que está a tu lado: Dios está dispuesto a pelear por ti. Dile: ya no enfrentes los problemas solo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? ¿O no es lo mismo que haces tú con tus hijos? Mis hijos vienen de la escuela y me dicen: oye papá, que la maestra me dijo esto, oye que mi amigo me dijo esto, oye, ¿y qué hacemos nosotros? Yo no le digo a mi hijo de 8 años y de 11 años: ve y encara a la maestra y dile. Yo no, yo le digo: mira, tú respeta, pero yo
voy a ir a enfrentar esta situación por ti. Así es Dios con nosotros. No estamos solos, no enfrentes los problemas solos. Dios está dispuesto a pelear tus batallas. Dios está dispuesto a pelear por ti. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué sientes que no lo hace? ¿Sabes por qué? Porque no has clamado. No le has pedido ayuda. No es lo mismo decir, Señor, te pido que me ayudes, a que con un sentimiento de necesidad grande y profundo le digas, Señor, auxíliame. No puedo más, no puedo con este problema en mi hogar. Mira, cuántos problemas en mi casa, cuánta división en mi hogar. Este hijo que no quiere saber nada de ti, que está metido en las drogas, en el alcohol, este esposo adúltero, este esposo mentiroso, esta esposa que es de esta forma. Hermano, hay que clamar al Señor. Eso es lo que Dios quiere. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia prudencia. Dios es más sabio que toda la sabiduría humana. Tenemos que ir a Él y pedirle sabiduría a Él, inteligencia a Él, espíritu de cordura a Él. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene con sus virtudes. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré un montón de cosas que tú no conoces. El problema es que no clamamos a Dios. Ese es el problema de la humanidad y ese es el problema de muchos cristianos el día de hoy. No enfrentes los problemas solos. Dios está dispuesto a pelear por ti. Y después de que el pueblo de Asa, el pueblo de Israel ganó esta batalla, vino un profeta que se llamaba Azarías. Y este profeta le recordó algo muy interesante a Asa y le recordó que cada vez que Israel había estado en problemas, pero se volvían a Dios, Dios los salvaba. ¿Sabe cómo se le llama esto? Fidelidad de Dios. Dios es fiel, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿No lo has comprobado? Aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Esto es tremendo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, vamos a leerlo todos, versículo 3. Segunda de Crónicas 15, verso 3. Es un versículo hasta cierto punto escalofriante, por lo que vamos a leer. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Dice que por muchos días, estos muchos días no se refiere a días de la semana, se refiere a años. Por muchos años, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Wow. Pero en su angustia se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y le buscaron. Y oiga lo que dice, y Él se dejó encontrar por ellos. Esa es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso, hermanos? Grande es la fidelidad. ¿Lo puede imaginar? ¿Puede imaginar este pueblo? No buscaba a Dios, no le interesaba a Dios. Lo acabamos de leer. Era un pueblo que durante muchos años habían vivido sin el Dios verdadero, sin un sacerdote. No les importaba la instrucción, no les interesaba en lo más mínimo, y sin ley. Ellos eran su propia ley. Lo que a ellos les parecía bien, lo hacían. Lo que les parecía mal, simplemente no lo hacían. Ellos eran sus propios jueces. No puede haber mayor tragedia que eso. Pero en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la compasión de Dios, en la misericordia de Dios, misericordia viene de la palabra miseria y corazón, es decir, que Dios ve la miseria del ser humano y es movido desde su corazón a compasión, y entonces responde, acude a nuestra ayuda. Y cuando vio esa miseria en ellos, pero cuando oye el clamor, dice tremendo, Él se deja encontrar por su pueblo. Qué impresionante, hermanos. Eso le estaba enseñando Dios a su pueblo, que cuando lo invocaban en sus momentos de desesperación, aunque ellos habían sido infieles,
Dios respondía al llamado y los libraba de sus enemigos. Qué bueno es Dios. Y el secreto para que nuestras oraciones sean respondidas es poner nuestra confianza en Él. Y se lo voy a ilustrar así. Estábamos en un lugar concurrido, mucha gente, y traía de la mano cuidando a mi hijo como usted cuida a los suyos, ¿verdad? Y al Pablito. Y entonces me dice mi hijo Pablito: papi, suéltame, no me agarres. Le digo: no, es para cuidarte. No, suéltame, ya estoy grande. 8 años, ¿verdad? Ya estoy grande, suéltame. Entonces lo solté. Pero ¿sabes lo que hice? Me escondí. Deliberadamente. Lo solté y me escondí. ¿Para qué me escondí? Para que le diera un poco de miedo, ¿verdad? Y él andaba ahí. Entonces él iba caminando y cuando volteó, ya no me encontró. Entonces yo me escondí deliberadamente para que él se diera cuenta que la única manera de sentirse seguro era si no se soltaba de mi mano. Pero como se había soltado y yo me había escondido, entonces él se desesperó. Estamos hablando de la oración desesperada. Se desesperó y comenzó a buscarme, y como no me vio, gritó: papá, papá, ¿dónde estás? Y lo dejé y estaba desesperadísimo el niño. Entonces me di la vuelta por donde no me esperaba y me le puse enfrente, y cuando volteó me vio. ¿Cómo dice el versículo? Me dejé encontrar por mi hijo. Y cuando me vio, hasta suspiró. Ahora, cuando nos sentimos aterrorizados porque no hay nadie que nos ayude, cuando la vida va en picada, tus proyectos van en picada, tus ilusiones se están cayendo, cuando tu familia está al borde de la desintegración, cuando nos damos cuenta que nadie nos puede dar seguridad sino solo Dios, y solo tomados de la mano de Dios, es en ese momento que lloramos, y como el pueblo de Israel clamamos y decidimos confiar en Él, y en ese momento le decimos: Señor, ayúdame. Señor, ¿dónde estás? Señor, estoy perdido, te solté tu mano. ¿Y sabe lo que hace Dios en ese momento? Dios, viendo el corazón, se deja encontrar por nosotros. El punto es clamar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Clamar a Dios. Y es que cuando sentimos miedo, hermanos, nos damos cuenta que nuestro orgullo no vale nada. ¿No es cierto? Nos damos cuenta que nuestra inteligencia o nuestra posición en realidad no vale nada. Y ese miedo nos permite gritar con sinceridad desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, auxilio. Y en ese momento Dios, viendo nuestra necesidad y oyendo nuestro corazón, Dios tiene toda nuestra atención. Dios quiere toda tu atención. Toda tu atención, no un poco de tu atención, no un poco de tu tiempo, no un poco de tu corazón, no un poco de tu vida, no un poco de tu adoración, no un poco de tu servicio, no un poco de todo lo que Dios te ha dado. Dios quiere todo de ti, te lo demanda en este día. ¿Sabes por qué? Porque Él se ha dado todo, y Él dio todo lo que tenía por amor a nosotros. A su único y muy amado Hijo Jesucristo lo envió a morir por nosotros. Derramó toda su sangre para lavar todos nuestros pecados, y por eso es que hoy podemos decir que aunque nuestros pecados eran rojos o eran negros como el carbón, hoy son blancos como la blanca lana. Amén. Dios quiere toda tu atención. Dios quiere toda tu atención. ¿Tú también lo quieres? Bueno, en la Biblia, 2 hombres ciegos siguieron a Jesús llorando desesperadamente y apelaban a su misericordia. Mateo 9:27.
Pasando Jesús por allí, o de allí mejor dicho, es decir, ya iba de salida Jesús, ¿sí? Le siguieron 2 ciegos, y ellos daban grandes voces, o clamaban con desesperación, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yo lo dije así muy tranquilo, ¿verdad? Pero ellos no. Ellos, bueno, iba a decir ellos vieron que Jesús, pero no veían, estaban ciegos, ¿verdad? Pero se daban cuenta que Jesús ya se iba. Y ellos gritaron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos hombres gritaban porque querían asegurarse de que Jesús los escuchara. Ellos gritaban desesperadamente porque sufrían las limitaciones de su ceguera física. Ellos eran menospreciados por ser ciegos, los trataban mal, los discriminaban, prácticamente eran tratados como gente inmunda. Por eso gritaban desesperadamente, ellos decían: Él tiene la solución, Él nos puede ayudar. Hemos oído que Él sana enfermos, hemos oído que Él expulsa demonios. Pero era un grito, hermanos, más que de sus gargantas, era un grito de su corazón. Era un grito desgarrador, un grito, hermano, un clamor sincero a Dios. Y yo te pregunto, ¿tu corazón le grita a Dios por tus limitaciones? Nuestro corazón le grita a Dios cuando nos sentimos limitados para perdonar: Señor, no puedo perdonar. Ayúdame a perdonar. Si tú me perdonaste a mí todo lo que fui y todo lo que soy, ¿por qué no puedo perdonar al que me ofendió? Dios espera oír gritos de desesperación desde tu corazón por las limitaciones que tienes. Le gritas a Dios cuando te sientes limitado a amar a tu esposa: Señor, ayúdame a amar a esta mujer, ayúdame a amar a este hombre, ayúdame a amar a mis hijos, ayúdame, Señor, a amar a mis enemigos. Me siento limitado, yo era tu enemigo y tú hoy por medio de Cristo me has hecho tu amigo, más que tu amigo, tu hijo. ¿Clama tu corazón por eso? Nuestro corazón le grita a Dios cuando nos sentimos limitados y no podemos adorarle como debiéramos. Señor, vengo a la iglesia, estoy esperando toda la semana, el domingo, el día del Señor, donde te voy a adorar, y vengo aquí y no me concentro, estoy pensando en mi negocio, estoy pensando en mi problema, estoy pensando en eso. Hermano, de tu corazón tiene que haber un grito de desesperación si quieres que Dios te escuche. Cuando no somos los cristianos que sabemos que deberíamos de ser, clamas a Dios, te sientes mal por eso, tu corazón le clama a Dios y le dice: Señor, la verdad es que soy un cristiano de tercera. Mi vida está seca espiritualmente hablando. No te oigo, no te veo, no percibo, no siento, no discierno. No hay vida en mí. Clama al Señor. Hijo de David, decían estos ciegos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y saben, Jesús escuchó las súplicas de estos 2 ciegos, pero en lugar de sanarlos inmediatamente, les hizo una pregunta interesante: ¿creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? Y Jesús nos hace la misma pregunta el día de nosotros: ¿crees que puedo sanar tus limitaciones? ¿Sí? ¿Crees que puedo sacarte de esa sequedad? ¿Crees que puedo dar vida otra vez a tu espíritu? ¿Crees que puedo avivar el fuego que se ha apagado? ¿Crees? Te pregunta el Señor. Ellos le respondieron a Jesús: sí, Señor. Sí, Señor. Y hoy le debemos decir al Señor: sí, Señor, creemos que puedes sanar nuestras limitaciones. Creemos que puedes restaurar nuevamente nuestra vida espiritual. Creemos que puedes traer nuevamente ese fuego, Señor, que teníamos al principio. Sí, Señor. En otra historia de la Biblia,
Dos sacerdotes caminaban hacia Jerusalén. Habían estado en una tierra de exilio muy lejana y su mayor pasión era regresar a la tierra prometida y adorar a Dios en el templo. Mientras estos sacerdotes caminaban, vieron a un pequeño ciervo, un ciervo perseguido por perros cazadores, por hombres queriendo atrapar a su presa. Y mientras este ciervo, este cervatillo corría por su vida, de repente se detuvo. ¿Y saben a qué se detuvo? Se detuvo a beber agua del arroyo. Se tomó su tiempo para tomar agua y saciar su sed. Cuando estos sacerdotes vieron eso, capturó su mente y su imaginación, y de ahí escribieron el Salmo capítulo 42, versículo 1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te imaginas ese ciervo, en lugar de seguir corriendo para salvar su vida, él se detiene? Tiene sed, está cansado, se detiene a beber agua. Claro, es que la figura es que esa agua es Cristo. Y tenemos que hacer un alto. Tenemos que detenernos en el trajín de la vida, en la persecución de la vida, en los problemas de la vida. ¿Y qué hacer? Saciar nuestra sed espiritual. No corramos como corre el mundo, sus ojos puestos en el mundo, en el factor éxito del mundo, en el factor grandeza del mundo, esto, lo otro. Haz un alto, detente y sacia tu sed espiritual viniendo a Cristo. Otra versión dice que cuando el joven siervo perseguido se detiene el tiempo suficiente para tomar un trago de agua, así mi alma jadea por Dios. Qué impresionante. ¿Alguna vez has sentido este tipo de sed por Dios? ¿Alguna vez has experimentado un hambre tan intensa que orar al Señor tu Dios, que el tener comunión con Dios, que el buscar su presencia es lo único que sacia tu alma? Tienes que hacer altos en la vida. No corras como el mundo, detente, sacia tu sed en Cristo Jesús. ¿Has visto a un indigente comer? Cuando de repente busca hasta en los botes de basura y no encuentra nada, y de repente alguien le lleva un platillo, ¿cómo comen? Con desesperación. Ya me captó la idea, ¿verdad? No se preocupa por usar un cuchillo, una cuchara, un tenedor. Come, se atraganta, casi se muerde las manos, los dedos. Ni siquiera mastica la comida, se la traga porque quiere comer más. Es tanta su hambre que ni siquiera se preocupa si la gente lo está viendo. Ellos lo único que quieren es satisfacer su hambre. ¿Has visto a un bebé con hambre? Cuando tus hijos eran bebés y les ponían el pecho de su madre, aún con los ojos cerrados, solo con sentir el pecho, la piel de su madre, buscan con desesperación el alimento. Ellos quieren comer, se quieren atragantar de leche. Ellos lo hacen con impaciencia porque lo único que desean es saciar su hambre. Así es cuando experimentamos un hambre espiritual por Dios. Cuando nuestras almas se sienten vacías, cuando nos sentimos espiritualmente débiles, cuando ya no percibimos la presencia de Dios, cuando todo vemos mal en la iglesia, cuando nos la pasamos criticando a todo mundo, señalando a todas las personas. ¿Sabes por qué? Lo haces porque estás vacío espiritualmente. Porque si tú vienes a la casa de Dios, no vienes a fijarte en la gente, tú vienes a poner tu mirada en Cristo, a adorar al Señor, a disfrutar el momento, a oír su voz, a percibir su presencia, a crecer espiritualmente. Y cuando tú sientes esa necesidad de Dios, deberíamos desesperarnos tanto por Él, por su presencia, que no nos debería importar todo lo demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Jesús es el pan de vida. Y Él
puede satisfacer toda nuestra hambre. ¿Verdad que sí? Toda. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Jesús también es el agua de vida, y Él puede saciar incluso nuestra sed más desesperada. Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, en el último día, en el gran día de la fiesta, donde todos estaban en lo suyo, Jesús se puso de pie y exclamó en alta voz diciendo: si alguno de los que están aquí tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. O sea, esos ríos de agua viva no solo es que van a saciar tu sed, sino que tú vas a tener para saciar la sed de los demás. Porque es un oasis, es un nacimiento de agua, es algo que brota. Porque el que ya tiene a Cristo, hermano, esa agua no deja de fluir, no deja de salir. Esa agua que el Señor nos da para dar a los demás. Amén. Entonces, si alguno aquí tiene hambre, ya lo dijo Jesús, ve a Él. Él tiene pan de vida. Si alguno aquí tiene sed espiritual, ve a Cristo. Él tiene agua viva, agua que brota de tu interior, para que nunca, jamás vuelvas a tener sed de Dios. Para que nunca más vuelvas a decir: ¿qué será que ya no siento la presencia de Dios? ¿Qué será que voy a buscar una nueva iglesia? No tienes que buscar una nueva iglesia, tienes que buscar una relación con Dios. Tienes que buscar a Jesús, el que tiene el agua viva. Y precisamente a través de la oración es donde podemos encontrar ese pan y esta agua. Tal vez algunos no sientan deseo de orar, pero sentir deseos de orar es una señal de que estás sintiendo hambre de Dios. ¿Sí? Anota eso. Si tú sientes deseos, si tú sientes deseos de orar, esa es una señal de que sientes hambre por Dios. Si no sientes deseo de orar, tú no sientes hambre por Dios. El salmista escribió en el capítulo 34, versículo 8: prueba y ve que el Señor es bueno. Prueba. Había un canto viejito que decía: si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. ¿No lo llegaron a cantar? Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, está contigo hasta el final. Si lo pruebas todo y todo te falla, si lo pruebas todo y todo te falla, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Predícale a la gente que pruebe a Cristo. Prueba a Cristo en tu tiempo de oración. A veces nos invitan a comer, ¿verdad? Cierto tipo de comida y decimos: no, es que no me gusta, sin haberla probado. Oye, ¿ya la probaste? No, pero no me gusta. ¿Cómo puedes decir que no te gusta algo si no lo pruebas? A mí no me gusta mucho la comida italiana, pero me han invitado a algunos lugares italianos que digo: qué brutos, está delicioso esto. Y me dicen: pues no, que no le gustaba, pastor. Sí. ¿Cómo puedo decir que no me gusta algo que no he probado? Hay quienes dicen: a mí no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo, por eso no la leo. Pero cuando comienzas a leerla con tu corazón, te das cuenta del sabor tan delicioso que tiene y vas a comenzar a hacer un plan de lectura. Pruébala. Hace 2 días estaba a punto de dormir y mi hijo Dani dice: papá,
me toca mi tiempo de lectura, ¿me puedo acostar contigo aquí? Sí, acuéstate. Le dije, y te voy a estar aquí si tienes alguna pregunta. Entonces me empezó a hacer muchas preguntas del libro de Apocalipsis, que ya va en Apocalipsis. Empezó en Deuteronomio y en 2 meses ya va en Apocalipsis. Tiene 11 años mi hijo. Ya la probó, ya le gustó y ya se picó. Pruébala. Pruébala. Y lo mismo con la oración. Dice, no me gusta orar porque me da sueño, o porque no tengo tiempo, o porque no sé orar. Pero en cuanto comienzas a tener relación con Dios, es algo que ya no vamos a poder dejar, sino que vamos a querer más y más y más. Y te vas a dormir y vas a decir, y el Espíritu Santo te va a levantar a las 3 de la mañana y te va a decir, te acostaste sin orar. Hay que orar. ¿Sí? Porque miren, yo sé que a todos les ha pasado y comemos algo tan rico y se supone que hasta mínimo 4 horas, ¿no? Ya uno tiene que, pasa 1 hora y ya tengo ganas. Me gustó tanto que ya le ando buscando otra vez, porque ya lo probé. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿dónde está el secreto del hambre? En el gusto, ¿sí? En el gusto. O sea que si no tenemos gusto o un apetito espiritual por Dios, pues no vamos a tener un gusto por la oración, no vamos a tener gusto por el estudio de la palabra. Pero si disponemos nuestro corazón a orar, aunque sea un poco, eso va a ir despertando un apetito mayor cada día. Y una forma de desarrollar el hambre de Dios es leer algunos versículos de la Biblia. La palabra de Dios es dulce, Salmo 119, versículo 3, a nuestro gusto. Salmo 119, verso 3. Porque, como la gente le haya gusto al Memín Pingüín, ¿verdad? O al libro vaquero, eso sí. No, y a Netflix. No, y vamos a ver una película, pero está en inglés. No, pero leo los subtítulos. O sea, le hayan tanto gusto que no se pierden la premier, hasta se van a las 12 de la noche y salen a las 2 de la mañana, cristianos, le han hallado tanto gusto a eso que ahí los ves. Qué dulces, dice el salmista, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. ¿Sabes que la miel era un platillo de reyes en aquella época? No todos podían comer miel, no estaba al alcance de todos, y se dan cuenta el contraste que hace el salmista. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que el platillo de los reyes, son más dulces que el mejor manjar, que la palabra de Dios. La degustación, hermanos, generalmente nos dice que debemos seguir, y que debemos seguir, y que debemos seguir. ¿Te han dado una pruebita de helado en una cucharita pequeña? Y ahí está en la plaza, heladito de limón y heladito de esto. ¿Y qué pasa cuando la pruebas? Lo más común es que te enganchas luego. Y no querías porque estabas a dieta y terminas pidiendo un cono doble. Te enganchó. ¿Sabes por qué? Esa es la función del gusto. Cuando probamos un poco, el gusto nos hace querer más tacos, más helados. Ahí está la Coca-Cola. Más coca, más coca, más coca. Ay, no lo puedo creer. No, pero es light, peor. No, pero es cero, peor todavía. ¿Sí? Tan rica que es el agüita natural y sin azúcar. Y si tienes alta el azúcar, hazte un agua de limón con chayote.
de un día para otro, mira, te dé el bajón. De veras. No, ¿qué pasó? Yo, en el nombre de Jesús, Señor, a través de la oración son santificadas las Coca-Cola, Señor. No. Estamos tan faltos de sentido común, hermanos. ¿Sí? Entonces, la degustación nos dice que debemos seguir. Y de la misma manera, cuando oramos sinceramente delante de Dios y Él habla con nosotros de forma natural, nosotros vamos a desear más y 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 más comunión con Dios. Cuando probamos la presencia de Dios, difícilmente queremos separarnos de ella. Dios desea tener comunión con nosotros y desea que probemos las delicias de su presencia. Termino leyendo Juan 4, versículo 32. Jesús dijo: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Ah, sí? ¿Y por qué el Señor nos dice eso? ¿Qué quiere producir en nosotros? Interés, deseo, anhelo. Ah, sí, Señor. ¿Y cuál es esa comida que yo no conozco? ¿Quieres saber? Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que come de mí nunca tendrá hambre. Yo soy el agua de vida, y si tienes sed y bebes de mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es algo que muchos son cristianos, pero no lo han experimentado y no lo han vivido. Por eso el Señor te dice en esta tarde: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Entonces, así como dos personas se buscan mutuamente para tener comunión, Dios está buscando comunión con nosotros mientras nosotros estemos buscando tener comunión con Él. ¿Quieren tener comunión con Dios? ¿Quieres probar las delicias de su presencia? Vamos a orar. Incline su rostro y démosle gracias a Dios. Señor, gracias te damos en esta tarde. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más desafías nuestra condición. Y nuestra condición y la condición de muchos aquí, Señor, es que sabemos que necesitamos orar, sabemos que necesitamos tener comunión y relación contigo. Señor, sabemos que te necesitamos, pero hay un problema en nosotros, que no estamos clamando a ti, que no te estamos buscando con desesperación. Y sinceramente, Señor, nosotros nos identificamos con esos mendigos, Señor, que cuando se les ofrece el alimento, comen con tanta desesperación. Y tú aquí cada 8 días nos sirves la mesa, Señor, nos llenas de tanto pan, de tanto alimento, nos llenas de tanta bendición, Señor, y nosotros, Señor, todavía desperdiciamos el alimento. Aquella mujer sirofenicia se le acercó a Jesús pidiéndole un milagro, y Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer estaba tan desesperada, tan necesitada de la presencia de Dios, que le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Y hoy, Señor, esa es nuestra posición delante de ti, como esos perrillos que desesperadamente buscamos tu presencia, buscamos, Señor, tu ley, buscamos, Señor, los dichos de tu boca, buscamos tu voluntad, porque no queremos más caminar por esta vida errantes, confundidos, obscurecidos,
sin vida, sin esperanza. Oren al Señor ahí en su lugar ustedes y ofrézcanle a Dios ese corazón, esa disposición delante de Él para buscar su presencia con desesperación. Oren al Señor. Y a lo mejor haya personas nuevas que nunca han rendido su vida a Cristo. Y ya estás cansado de vivir vacío, seco, sin vida, sin esperanza. Y Dios te hace un llamado a ti en esta tarde también, para que le entregues a Él la desesperación de tu alma, de tu corazón. Y que le digas: Señor, estoy desesperado, ya no puedo vivir así. Si ese es tu caso, ahí en tu lugar sentado, dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me encuentro desesperado, Señor, sin vida, sin aliento, sin esperanza, y ya no quiero vivir así. Señor, ayúdame. Te pido que me laves mis pecados, que me des una nueva oportunidad, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ahora mi desesperación será volcada a ti, porque hoy me he dado cuenta que mi necesidad es de ti. Mi necesidad eres tú, Señor, más que el dinero, más que el trabajo, más que la salud, más que el éxito en la vida. Te necesito a ti, necesito tu presencia, necesito tu gozo en mi corazón, necesito tu paz en mi vida, necesito dormir en paz, necesito, Señor, vivir tranquilo, pero solamente probando tu presencia es que puedo experimentar eso. Ponte de pie en la presencia de Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor: ayúdame a sentir esa desesperación. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al Señor. Dile al Señor: ayúdame, Padre, a sentir esa desesperación. No se oye el piano. Como ese siervo que, perseguido por sus depredadores, perseguido por su cazador, identifícate con él. La vida te persigue, los problemas, los afanes, las cosas vacías de este mundo te persiguen. Pero tú y yo necesitamos hacer lo que hizo ese siervo: hacer un alto, detenerte, porque has visto el agua que si la tomas sacia tu sed, te da paz, te dará descanso, te dará tranquilidad. Necesitas detenerte. Esa agua es Jesús, esa agua es Cristo, y solo Él puede saciar tu sed y puede darte paz, darte gozo, darte tranquilidad. No te afanes más, detente como el siervo y jadea por Dios, brama por Dios, ten sed de Dios. Ahí en tu corazón, en tu oración, dile al Señor sinceramente: Señor, siento sed de ti, tengo sed de ti, de comunión, de tu presencia, de adorarte en tu intimidad, Señor. Tengo sed de todo lo que significas tú, Señor. Que esta vida que tú me has dado sea una vida llena, sea una vida satisfecha, sea una vida, Señor, donde caminemos por el mundo felices,
contentos entendiendo que la felicidad nos la has dado tú, Señor. Vamos a decirle al Señor: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Te anhelo, te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Digámosle: te anhelo, te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. 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 Deseamos estar contigo, Señor. Mira las manos, Señor, de estos siervos, de estos hombres y mujeres que hoy, Señor, estamos dispuestos a detenernos, a hacer un alto para saciar nuestra sed, Señor, en ti. En ti, Señor, que eres el portador del agua viva, de esa agua que brota para vida eterna. Queremos comer de ti, Señor, queremos beber de ti, para que tú bendigas y sacies no solo nuestra sed de forma individual, sino la sed de nuestra familia, la sed de esta iglesia. Vamos a decirle una vez más al Señor: como el siervo busca, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Digamos: te anhelo, te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo, te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo, te anhelo y deseo
contigo estar, sí Señor, te anhelo y deseo contigo estar. Díselo más fuerte de tu ser. Te anhelo, yo te anhelo, sí te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo y deseo contigo estar. Una vez más dile a Él, te anhelo y deseo contigo estar. Te anhelo y deseo contigo estar. Con tus propias palabras dile: te anhelo, sí te deseo. Desde lo más profundo de mi corazón te anhelamos. Abre tu boca, vamos a orar con tus propias palabras. Deja que la música siga tocando y dile al Señor de tu corazón: quiero anhelarte cada día más, cada día de mi vida, ser como ese siervo, Señor, que brama, que hace un alto en la vida, que se detiene para saciar su ser en ti, en tu palabra, en tu ley, en tus mandamientos, en tus principios, en tus estatutos, Señor. Sí, Señor, sí, te anhelo, Señor. Cada uno anhele al Señor, anhele al Señor, anhele al Señor. Sí, Señor, te anhelamos, sí, te anhelamos con el alma, con el corazón. Queremos más de ti, queremos seguir bebiendo, saciar mi ser, saciar mi hambre, dejarte a ti que llenes nuestra alma, que llenes el corazón, la mente de tu presencia, Señor, para servirte, para adorarte, para aclamarte, para llevar nuestro ser, nuestro corazón rendido a ti, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor, gracias. Adora a Dios. Sé ese siervo que le adora, sé ese siervo que le adora.